Mira, el informe anual de Provea 2024, es decir, con lo que se registró en el año 2024, nos plantea también como un análisis de lo que el año pasado ya habíamos dicho en materia y que es un título que le colocamos al informe que se llamó Una década oscura para los derechos humanos. Y era el balance de gestión de Nicolás Maduro desde la perspectiva de derechos humanos. Y allí veíamos un conjunto de retrocesos importantes, de graves violaciones de derechos humanos, que precisamente eran el motor fundamental de ese pueblo venezolano que logró mantener con mucha dificultad la ruta electoral y que finalmente llega el 28 de julio con la esperanza de un cambio político a través de las vías electorales, de una salida política, una salida constitucional para revertir tres hallazgos importantes que hoy en este informe se mantienen. Un alto índice de impunidad, una pobreza que se ensancha desde el punto de vista de la pobreza a nivel de ingresos, es decir, el poder adquisitivo sigue cayendo en los venezolanos, y una desigualdad que se ensancha porque precisamente producto del deterioro del salario, del poder adquisitivo, tenemos un grupo que cada vez es menor, es decir, tenemos una élite que realmente tiene un poder adquisitivo real en la circunstancia y en la economía venezolana de hoy. Entonces, nosotros consideramos que precisamente el bloqueo de esa salida electoral, de esa salida constitucional, tiene unas repercusiones importantes en las condiciones de vida de la gente. Y allí es donde nos conseguimos con datos muy graves en materia de salud, por ejemplo, cómo está nuestro sistema primario de salud. Encontramos números y una data importante con respecto a la inseguridad alimentaria, donde hay una porción importante de la población venezolana que está en inseguridad alimentaria, es decir, que sus ingresos por diferentes vías no le permiten satisfacer esas necesidades mínimas. Tenemos unos problemas muy importantes en materia de educación y desde el punto de vista de los derechos civiles y políticos, bueno, el deterioro democrático y la pérdida de la institucionalidad hace que, por ejemplo, tengamos una cifra de más de 500 muertes hoy en manos del Estado, es decir, de cuerpos policiales que, a pesar de que se eliminó el FAE, producto de una muy intensa un trabajo de incidencia que hicieron las organizaciones de la sociedad civil venezolana y que fue acompañado por los mecanismos internacionales de protección, bueno, vemos cómo estas policías ya no se llaman FAE, cambian de nombre, pero las prácticas siguen siendo arbitrarias y siguen ocurriendo ejecuciones extrajudiciales. Entonces hay una combinación entre lo que es el deterioro de la arquitectura institucional en Venezuela, que tuvo un punto de inflexión en el desconocimiento conforme a la legislación electoral nacional vigente, ¿verdad? Un punto de inflexión en el desconocimiento de esa voluntad popular expresada el 28 de julio y el agravamiento de las condiciones de vida de los venezolanos, que, como ya he dicho, se expresa en una negación en el acceso de calidad a la educación, en unas dificultades para el acceso a la salud, en unas dificultades, por ejemplo, para la obtención de vivienda, para el poder adquisitivo, y tenemos un grupo que va creciendo en vulnerabilidad, como por ejemplo los pensionados, los jubilados, y aquí entran, pues, y por eso invitamos a nosotros a la presentación del informe a una representante del sector universitario como, digamos, parte de ese espíritu de ese colectivo que de alguna manera reclama unos salarios dignos, unas condiciones dignas, que representa al universo de maestros y profesores universitarios que en este momento están sosteniendo la educación. Emanuel desde el Táchira, una pregunta para el panel. ¿Qué proyecciones de escenarios hacen? Y ahora, creo que votar por votar no sirve, pero solo no votar tampoco. Mire, esto le quedó así como unos versos ahí, aplicó ahí un ritornelo, pero sí. Pero es que estamos en eso, o sea. Claro, pero es que yo creo que, mira, una de las cosas que los que llevamos estos temas o los que incluso los que hablamos de política y de elecciones,
Mira, yo jamás voy a juzgar a nadie ni a criticar a nadie que decida votar. Yo creo que ese es un derecho y la gente ha sido bien inteligente en el ejercicio de ese derecho. Y lo ha demostrado. Mira, lo demostraron en la primaria, lo demostraron en 2024, lo demostraron en el Esequibo. Es que se nos olvida, pero mira, han venido varios procesos electorales y la gente ha participado. O sea, ese criterio lo tiene la gente. Yo creo que eso es importante decirlo. Ahora, ¿cuáles son los escenarios? Yo creo que aquí el punto justamente tiene que ver con la pregunta que tú hacías antes también de, bueno, ¿qué toca hacer? Yo creo que aquí a la dirigencia, a la nueva al liderazgo político, le toca, mira, recalcular. Estamos en un momento distinto y le toca recalcular. Yo creo que ya quedaron claros quiénes son los factores, los actores de oposición que están en la ruta democrática y con los que se puede hacer y coordinar esfuerzos, con los que se puede construir una estrategia. Y además, yo sí creo que parte de lo que nos va a tocar es justamente resignificar la política. Mira, yo he escuchado a tanta gente, además expertísima, mucho más experta que yo, diciendo que la política es fea, que la política es mala, y yo difiero de eso. Yo creo que la política es algo lindísimo, porque además la política es lo que te hace pensar en una acción colectiva, o sea, para el bien común. Entonces, ¿cómo nosotros resignificamos la política y cómo preparamos a esos nuevos políticos? Y yo creo que ahí viene un trabajo importante, porque eso que decía Alejandro, de la falta de formación para la gestión pública incluso y para la gestión política de los líderes, lo estamos viendo y lo estamos sufriendo. O sea, yo decía, mira, aquí hay incluso en estas elecciones, en las postulaciones que se vieron, yo decía, mira, hay candidatos y candidatas interesantes que uno conoce por su historia política, pero que uno también se pregunta, uy, esta gente tiene la preparación para asumir la gestión pública de un estado tan difícil, o sea, como los que van a recibir. Oye, yo creo que eso también vale la pena preguntárselo, y también hay que trabajar en función de, bueno, de ese país que queremos. Entonces, trabajar en esas coordinaciones y formar una nueva estructura a la que sí pueda responder una oposición política para este nuevo tiempo que se está construyendo. A mí me parece que eso es importantísimo. Y con respecto a los escenarios, solamente decir allí que yo creo que una de los aspectos claves que está es el tema del Estado comunal y de la eliminación de los procesos electorales como los conocíamos hasta ahora. Yo creo que es una amenaza cierta que está allí, hay que prepararse, y ese sería uno de los temas en torno a los cuales generar consenso en los grupos de oposición. Y los que somos calificados o acusados de abstencionistas, lo que estamos es luchando por elecciones libres en Venezuela. Esa no fue una elección. Otra característica que podemos registrar es la variable internacional que concurrió en el tiempo y en el espacio, la situación de Chevron, que no decide pero cuenta. Eso es muy importante. También se registra que el país amanece, después de las elecciones del 25, amanece el 26, motivado políticamente y exigiendo reivindicaciones. Creemos, apreciamos que, independientemente que no se le puede atribuir a María Corina que tenga la influencia en cada uno de los que no fueran a votar, sí hizo una sabia interpretación del momento político y del estado anímico de los venezolanos, de las fuerzas de cambio, pues, de este sector de la oposición venezolana. Y perfectamente tú puedes producir políticas generando líneas de hacer o de no hacer, dependiendo cuál sea la circunstancia política del momento. Entonces, grosso modo, esas son una de las características que nosotros observamos cómo queda el país después de las elecciones del 25, para irnos en dirección de tu respuesta. Ahora vendrá el qué hacer, que es lo más importante. Exactamente, ¿qué hacer? La unidad. Mira,
Aquí la comunidad internacional sabe que así no puede entenderse con Venezuela con un gobierno así. La mayoría de la comunidad internacional quiere cambio. Y vamos primero conceptualmente a separar lo que es un cambio y otro cambio, porque hay dos cambios. Cambio de gobierno, lo cual prela e indispensable para pensar cambiar el país. Y esta primera esfera del cambio es menos problemática, porque hay una gran unidad en torno a la necesidad de cambiar el gobierno. Ahí concurren las izquierdas. Mire, yo me he reunido en estos días con muchos frentes, el Frente Democrático Popular del Bloque Histórico y otros, los firmantes del documento, que son 15 organizaciones más trotskistas, más a lo radical de la izquierda, pero que tienen un sentimiento, y ya te voy a decir que es lo importante de esta gente. Está también el equipo promotor por la campaña Cúmplase y no refórmese de la ley, que es de la universidad. La plataforma ciudadana en defensa de la Constitución, el espacio Consenso, que es universitario, y la Alianza por la Soberanía y la Democracia. Lo importante a destacar aquí, y por eso te hablaba del perfil psicológico radical de algunos movimientos, es que hay una gran coincidencia sin reserva. Hay la disposición de coadyuvar esfuerzos, de coordinarse, de cohesionarse con todos los factores políticos de este país que tengan el ánimo firme de cambiar el gobierno. Y eso es lo que viene ahora, porque la mayoría quiere cambio. El país ya no aguanta esta situación económica, social y moral, que es el objeto del problema, que es el que nos podemos ocupar. Yo creo que es la hora de ocuparse en la visión estratégica del problema, del objeto del problema y no de los sujetos. Porque al fin y al cabo el objeto es lo que nos une, la pelea enmarcada en lo subjetivo es lo que nos pone a pelear, nos lleva a la discrepancia, a los estilos, a las desaprobaciones, a las descalificaciones, etc. Y yo veo, por último, en esta apreciación, un liderazgo en María Corina Machado sólido, que ya se ve con menos reserva en este campo de las izquierdas venezolanas. Está dispuesto a coincidir con quien sea para articularse y crear un gran movimiento de presión y lograr la salida.